pantalla. Bárbara. Buenas. Bueno, la idea de hoy es hacer como una especie de híbrido, digamos, lo que yo les voy a contar tiene como una pata que es en sentido expositiva más parecido a lo de Ro del encuentro pasado, en el sentido de ver cuáles son las categorías que Fricker usa en un punto particular cuando empieza a trabajar sobre justicia testimonial, y una especie de salida que ya le encuentra a esa situación. Y por otro lado hay algunos puntos que en realidad son más bien preguntas abiertas, que son el tipo de cosas que yo estoy intentando desarrollar en la investigación, digamos. Así que no es una cosa como cerradita lo que tengo para presentar, sino más bien cuáles son, partiendo desde Fricker, cuáles son los puntos o las líneas para donde yo voy, digamos. Pero bueno, eso como anticipo. A ver, se supone que si yo comparto pantalla... Un segundo, tengo que encontrar cuál es el pizarrón con el que empiezo. Ah, bueno. Ese. Pero ya está, ¿no? Lo tenés habilitado. Ahí estamos. Ahí están viendo ya mi pizarra. Se supone que es un fondo blanco con unos escritos. Sí, ¿Ahí sí. se ve bien de tamaño o lo tengo que achicar? Porque esto a veces me lo muestra como todo cortado las letras. ¿Se ven bien? No, Bueno, tiene ahí sí, la se ve manita. bien. Bárbaro. Bueno, me voy a achicar esto yo, así no me tapo. Bien. Bueno, como ven es todo un solo color. No de muchos colores como el del otro día, pero bueno, la intención está. La idea, como les decía, es hacer medio una presentación de cuáles son los tópicos que yo trabajo sobre toda esta catarata de conceptos que tiene Fricker en su texto, y cuáles son los que me sirven a mí para pensar cuestiones de injusticia epistémica en el ámbito de la educación, que es bueno, mi proyecto de investigación, básicamente. Esto tiene que ver con que considero que para estudiar esta relación entre justicia epistémica y educación, del mismo modo que lo hace Fricker, uno puede tomar cuestiones que vienen tanto del ámbito de la epistemología social, como de lo que en inglés se llama virtue epistemology, sería la epistemología de la virtud, o de las virtudes en español, que se hacen distintas preguntas respecto del conocimiento. En el caso de la epistemología social, cuáles son las condiciones sociales de transmisión del conocimiento, las condiciones que lo habilitan, las condiciones que lo dificultan, bueno, eso, básicamente. Y en el caso de lo que se conoce como epistemología de la virtud o de las virtudes, si existe tal cosa como una naturaleza del individuo cognoscente, cuál es esa naturaleza, qué características tiene, e incluso también cuáles son las experiencias y las prácticas de una buena práctica cognoscitiva, donde acá el término buena tiene el doble sentido de eficiente, de que garantice una comunicación efectiva, una transmisión del conocimiento efectiva, como moralmente valorable. Y ahí entra todo el análisis que hace Fricker respecto de cuáles son las condiciones sociales y de las prácticas, si se quiere, de transmisión del conocimiento, que hacen más difícil poder llevar adelante una buena práctica cognitiva. ¿Por qué? Porque dificultan la eficiencia de la comunicación, en última instancia. Y incluso, y esto estaba bueno porque lo explicaba Ron muy bien el encuentro pasado, le generan una situación de injusticia al sujeto en su calidad de sujeto cognoscente, es decir, un tipo de injusticia infligida contra los sujetos, no solo por su dimensión social, sino en su capacidad de comunicar y de ser valorados por su comunicación y por lo que tengan para decir. Desde ese punto de vista, la redefinición de la distinción entre injusticia, los distintos tipos de injusticia, testimonial y hermenéutica, no las voy a retomar mucho porque fue lo que vimos sobre todo el encuentro pasado con Ro,
pero sobre todo, yo lo que estoy pensando es cuáles son las condiciones en que puedo estudiar en el ámbito de la educación, cómo se cometen o por qué situaciones de injusticia epistémica, ¿no? Esa fue como la pregunta disparadora, si se quiere. Y dije, bueno, a partir de qué conceptos de los que trabaja Fricker y de los que Fricker asume, yo puedo trabajar para ir a hacer esta investigación, si se quiere, que tiene este doble sentido de las observaciones en el marco de las clases y de análisis de las situaciones que yo veo. ¿Por qué? Porque mi objeto de estudio específicamente son las prácticas de enseñanza, o sea, cuáles son las formas concretas, vamos a anotarlo acá, que eso no estaba puesto, cuáles son las formas concretas en que educadores, en este caso en el ámbito de la educación superior, se comportan para transmitir o no el conocimiento que se supone que tienen que transmitir. Y el punto del que parto para poder, digamos, como el concepto nodal del que parto para poder hacer esa investigación tiene que ver con el reconocimiento de que existe algo así como una autoridad epistémica. ¿Por qué? Porque Fricker no niega, y esto es importante, que hay una distinción, digamos que cuando dos personas están estableciendo una comunicación, es de hecho altamente probable que una sepa más que la otra sobre el tópico del que estén hablando. Que se establezca una situación donde una de las personas en esta comunicación, en este diálogo, tiene una autoridad por sobre la otra en términos epistémicos. Y esto en el ámbito de la enseñanza es clarísimo, porque la idea misma de enseñanza, fíjense que ya no hablamos solamente de educación, sino del acto de enseñar como una acción, implica el hecho de que haya una persona que sabe más que la otra, por el motivo que sea, porque haya sido testigo de una circunstancia que otro no vio, porque posee más experiencias al respecto, porque tiene una práctica que lo avala, o en el ámbito estrictamente académico, porque ha estudiado más sobre un tema que sobre otro, se asume, que hasta institucionalmente en los ámbitos de enseñanza, que hay una persona que posee más conocimiento que la otra. Fricker no niega que eso se da en todos los ámbitos de la vida, si se quiere, en los que uno establece relaciones basadas incluso en la comunicación. El tema es, bueno, y justamente el hecho de que exista esa autoridad epistémica permite que haya un intercambio de conocimiento, digamos, porque si no, no habría nada para intercambiar si estuviéramos todos al mismo nivel. Digo, esto yo lo señalo porque no es una postura que epistémicamente parta de una noción de que todo el mundo sabe en realidad, o un planteo por el estilo. Dice, bueno, hay una distinción. La preocupación que en todo caso nos atañe es a quién se le da autoridad epistémica, ¿no? ¿Por qué motivo determinadas personas en un ámbito de enseñanza tienen más autoridad epistémica que otras? Y en todo caso, ese reconocimiento de la autoridad epistémica, esa valoración que se da en términos adecuados y justos o no. Vamos a poner acá, valoración. Si se da en términos que cumplen estas dos condiciones, de ser adecuados y de ser justos, se va a estar dando lo que Fricker va a llamar justicia en los dos términos que habíamos visto, de tipo testimonial, de tipo hermenéutica, o digamos, en forma inversa, si esa valoración sobre las autoridades epistémicas o sobre quién tiene autoridad epistémica se da de una forma inadecuada o injusta, eso implica una noción de injusticia testimonial o de injusticia hermenéutica. ¿En qué se expresa esa injusticia testimonial o injusticia hermenéutica? Bueno, era lo que veíamos el encuentro pasado. En el caso de la injusticia testimonial, porque no se le da el crédito que merece a la palabra de una persona. Bueno, vamos a ver que hay distintos motivos por los que puede pasar eso, pero básicamente porque una palabra tiene menos valor que otras. Un discurso tiene menor valor que otro. Y en el caso de la injusticia hermenéutica, un poco más complicado, porque al sujeto cognoscente
le faltan los recursos hermenéuticos o los recursos comunicacionales para darle un sentido a sus propias experiencias y para poder transmitirlas adecuadamente. Vean que en el caso de la injusticia testimonial, como que el peso está más puesto del lado del oyente. En el caso de la injusticia hermenéutica, me da la sensación a mí, el peso del análisis está más puesto, más bien del lado del hablante. ¿Cómo pensamos eso en un entorno de enseñanza? Bueno, imaginémonos que el oyente es el docente y el hablante es el estudiante. ¿Sí? Yo me imagino esa situación como punto de partida para esta investigación, más allá de que uno después podría invertir los roles. Pero en principio se parte de ahí. Bien. ¿Cómo se expresan estas cuestiones? ¿O cómo se podrían expresar? Y acá entra lo que yo quiero analizar. Las expresiones de injusticias testimoniales o de injusticias hermenéuticas en ámbitos de enseñanza. Vamos a poner acá unos numeritos, pues después tenemos que volver para arriba y me mareo, si no. Bien. No sé cómo estoy con el tiempo, porque como yo chequeé esto. Vos me avisás cuando estemos como cerrando la cantidad de minutos, porque yo los tengo minimizados a ustedes y si no, Sí, por eso me corta. yo te aviso, dale. Dale. Tranqui, Dale, yo te buenísimo. aviso. No, porque los tengo chiquititos, no los veo en realidad, Sí, yo por para eso poder ver la pantalla. te dejé solo a vos, que sos la que habla. Sí. Bien. Bueno, supongamos que nosotros lo que queremos investigar son cuáles son las condiciones en las cuales en un entorno de enseñanza determinadas prácticas docentes provocan una circunstancia de injusticia testimonial. Es decir, hay un problema en el nivel de credibilidad que se le da a quienes aprenden, ¿sí? Que le da el docente o la docente a quien aprende. Bueno, esa circunstancia de falta de crédito, Fricker explica que se puede dar por una cuestión de prejuicio identitario. Digamos, él o la docente tiene una imagen preformada, estereotipada y negativa sobre una determinada cultura o sector social o género al que pertenece uno o una de sus estudiantes. Entonces, en base a ese prejuicio y a ese estereotipo formado que tiene, que la hace, supongamos que es una docente, que la hace desconfiar de la palabra de esa persona y le da un menor nivel de crédito a lo que tenga para decir. Ahora bien, es como en un plano un tanto individual, si se quiere. A mí una de las cosas que me interesaría poder trabajar es en qué motivo esa suma de prejuicios, digamos, prejuicios en el sentido más amplio posible de la palabra, no para restringirlo solamente a una persona que tiene una limitación cognitiva en base a una falta de conocimiento, sino como prejuicio arraigado. ¿En qué medida, decía, se dan culturas institucionales que promueven la existencia de esos prejuicios identitarios y que son los que institucionalmente generan que en determinadas circunstancias se le dé menor crédito a quien está aprendiendo, a los aprendices, a los estudiantes, el término que usemos? Que puede ser que refuercen en todo caso prejuicios identitarios, pero que mi sospecha es que puede tener más que ver esto con prácticas arraigadas en marcos institucionales y que entonces haya algo así como prejuicios propios de las identidades institucionales. Digamos, si uno lo está pensando para el nivel superior, por ejemplo, ¿cuáles son los prejuicios respecto de quiénes llegan y quiénes no llegan a la universidad? Y entonces cuando nos encontramos con un contraejemplo de alguien de los que no debería llegar a la universidad, de los que no llegan a las instituciones de educación superior, ¿qué validez se le da a la palabra de esos sujetos o de esas personas? Bien, eso es como un primer punto de partida. Ahora, ¿qué problema, me parece, tiene este nivel de análisis? Mi impresión es que puesto así, digamos, si yo restringiera la circunstancia, lo que acabo de explicar, sería como medio una explicación circunstancial, no sale mucho de este problema. Si vos pertenece a un grupo social privilegiado,
que disfruta de un privilegio social, ese privilegio social le da, por ejemplo, recursos o herramientas para expresarse mejor, habilidades, recursos. Esos recursos, habilidades, herramientas, por ejemplo, saber cómo comunicarse mejor, o saber cómo escribir una carta formal, o saber cómo dirigirse en un registro formal a un docente, o cómo hacer una averiguación sobre el funcionamiento institucional de algo de la universidad. Habilidades y recursos que vienen de un privilegio social, le dan a esa persona un privilegio en nivel epistémico, desde el punto de vista de que lo que tenga para comunicar va a ser mejor evaluado. En realidad, mejor que el término sería valorado, mejor valorado por sus pares o por quien les enseñe. Bueno, a mí me parece que esta explicación puesta así es como medio una mala explicación. No sé cómo decirlo. Digamos, es una explicación válida, pero es un poco básica, creo. Y además, en última instancia, no estaría añadiendo nada nuevo al problema de las distinciones sociales. Digo, si lo que nosotros estamos basando es que estos privilegios epistémicos de lo que disfrutan determinados estudiantes en un entorno de enseñanza se basan en sus condiciones sociales más favorecidas, que ya traen antes de ingresar a la escuela o antes de ingresar a la universidad, entonces el problema está acá, digamos, y entonces ¿para qué uno se enroscaría en estudiar esta otra dimensión? Eso es algo que me hace un poco de ruido. Y me parece que tendría que tratar de pensar cómo se puede llevar, digamos, a una interrogación un poco más profunda. Y para eso una de las pocas veces en las que, esto creo que lo mencionaba Rola el encuentro pasado, una de las pocas veces en las que en el texto de Fricker encontramos eh, algo así como una cuestión de salida posible, ¿no? A la circunstancia que estamos estudiando. Es decir, bueno, ¿cómo se puede salir de este círculo vicioso? Bien, bueno, se me tildó el de escribir. Me queda un rectángulo. No sé qué toqué. Listo. Disculpen el lapsus. Se me había trabado la herramienta. Bien, uno de los puntos, o una de las pocas veces en las que Fricker nos habla de una posible salida a esta circunstancia de injusticia. ¿Por qué? Porque específicamente para el problema de la injusticia testimonial, injusticia, Fricker nos dice que se puede desarrollar lo que ella va a llamar una escucha atenta de parte del oyente o una práctica de un oyente virtuoso, y acá, digamos, está el punto interesante en el que Fricker sigue manteniendo un pie en la dimensión epistemológica, pero empieza a hacer pie en la ética, porque ella sustenta la posibilidad de existencia de un tal oyente virtuoso en las prácticas cotidianas, y yo creo que incluso podrían ser pensados para las prácticas institucionalizadas, basándose en una analogía entre lo que ella llama la capacidad perceptiva moral del agente virtuoso, que es el problema típico de ética, digamos, pensemos, el agente virtuoso sería el sujeto ético, su capacidad perceptiva moral sería cómo percibe, valga la redundancia, cómo se da cuenta en determinadas situaciones cuál es la mejor forma de actuar, digamos, para ponerlo en los términos más neutrales posibles de las distintas nociones éticas. Ella intenta hacer una analogía entre esa capacidad de percepción moral en un agente virtuoso y una capacidad de percepción testimonial en un oyente atento. Y basa esta analogía en establecer que existen 5 paralelismos entre dimensiones éticas y dimensiones comunicativas que ella identifica, desarrolla y sostiene, digamos, argumentalmente, y a partir de los cuales propone la existencia de este oyente virtuoso. Bien, acá les voy a pedir un poco de paciencia,
porque esta es como la parte más densa, si se quiere, de la argumentación de Fricker en este punto, porque, digamos, son estas cinco puntos en paralelo entre la argumentación ética y la argumentación epistémica o comunicacional, incluso en este caso, porque tiene más que ver con una situación de diálogo entre dos personas eh, que, con otra cosa. Ella lo que nos dice es que podemos hacer estos 5 paralelismos, se basan en 5 factores, si se quiere. En primer lugar, que tanto en la esfera testimonial como en la esfera moral, el modelo que sustenta el juicio, o sea, recordemos que estamos pensando en un agente al que se le presenta una situación dada y realiza un juicio sobre esa situación y en base a ese juicio actúa en forma moralmente correcta o en forma testimonialmente justa, diría Fricker. Ese juicio, vamos a anotarlo acá porque no lo puse, pero es clave porque todas las características que están acá se refieren al juicio. Bueno, primero la Fricker. Tanto en la esfera testimonial como en la esfera moral, el modelo por el cual se construye este juicio es perceptivo, y por lo tanto no es inferencial ese ya, o sea, no es inferencial desde el punto de vista de que no es que hay una serie de reglas a partir de las cuales se infiere un resultado. Además, en ambas esferas, dice Fricker, el juicio bueno éticamente o bueno epistémicamente, es imposible de codificar, no se lo puede como traducir a una serie de reglas aplicables a otros casos que no sean ese caso particular. Y una dimensión que es intrínsecamente motivadora, y además esa misma motivación es una aportación de razones, y este es un punto así como medio loco, digamos el más polémico, me parece, de 5 cosas que dicen, que es que incluye una faceta emocional. Vamos a ver específicamente qué significa cada una de estas 5 analogías, como para que quede más desarrollado. Bien, en el primer caso, el punto que plantea Fricker es cuestión de juicio como perceptivo versus inferencial. Lo que propone Fricker es pensar que un agente virtuoso, y en esto ella como que reconoce una suerte de tradición aristotélica en el análisis que hace del agente moralmente virtuoso. Lo que dice es que este agente virtuoso tiene una especie de capacidad para el juicio moral incorporada. Esa no es la palabra que ella usa, pero a mí me resulta práctica para entenderlo. Voy a anotarlo acá. Esto después podemos hacer así como las capturas de pantalla y quedan las imágenes, como el encuentro pasado, y es bastante práctico. ¿Por qué tiene esa capacidad incorporada el agente virtuoso? Bueno, porque ha sido sujeto de una educación moral, diría un griego. Fricker dice una socialización moral oportuna. No estoy anotando. Vamos a poner socialización moral oportuna. Básicamente se le ha enseñado cómo debe realizar esos juicios, ha sido educado en un entorno moral, y desde ese punto de vista, esto cita, recibe el mundo con tintes morales. Es decir, lo que Fricker se está imaginando es una circunstancia en la que un agente moral, un sujeto moral, una persona, ve el mundo como es, y supongamos que se encuentra frente a una circunstancia, frente a una acción que realizan otras personas, y no debe evaluar si esa acción es una acción cruel o es una acción amable, o si es una acción egoísta o solidaria, sino que en el acto mismo de verla, identifica su característica moral. Desde el mismo punto de vista, sus propias acciones, digamos, es como que por eso lo del término incorporado, es como que lo trae en sí, gracias a la educación que ha recibido, es un sujeto moral capaz de actuar de forma moralmente adecuada
sin necesidad, en realidad, de casi de hacer un juicio. Es como una especie de juicio instantáneo. Así que el uso del término juicio es un poco contradictorio en ese momento. La analogía que ella hace tiene que ver con la improvisación artística. Digamos, en la medida en que un artista ha sido formado en su disciplina, digamos, un músico, puede realizar un solo de jazz, improvisando. Y también podría, en realidad, si quisiera, tener anotado en una partitura un solo de jazz que alguien hubiera hecho alguna vez y interpretarlo. Pero ¿qué sentido tendría hacer eso? Si la gracia del jazz es que permite la interpretación, la improvisación. Bien, yo no sé nada de música, así que tomen buenas las palabras de Fricker respecto de cómo funciona la improvisación musical en el jazz. Pero bueno, lo podría pensar desde otro punto de vista, no sé, con la danza, por ejemplo. En la medida en que una persona sabe bailar, tiene sentido que se plantee la improvisación en la danza. No tendría sentido pensar, imitar la improvisación de otra persona, digamos. De vuelta no estoy anotando. Ahí está. Improvisación. Desde ese punto de vista, dice Fricker, el juicio que una persona, un agente moral establece es de tipo perceptivo. Tiene que ver como con una especie de impresión sobre los sentidos del mundo tal cual es, del el cual imprime también su carácter moral. Digo, es bastante fuerte lo que está diciendo. Y tiene claramente una correlación en la dimensión, borré eso que no sé de dónde había salido, tiene una correlación en la dimensión testimonial en el sentido en que ella se imagina un sujeto tal, un sujeto testimonial, un oyente tal, que solamente al escuchar las palabras de un otro, perciba si son válidas o no lo son, digamos. Y sobre todo no realice desvaloraciones cuando no corresponde hacerlo. Ese es el punto número uno respecto de por qué, digamos, no sería inferencial ese juicio. No hay una serie de reglas que le estén dadas al sujeto cognoscente que le diga cuándo tiene que evaluar como adecuado o darle autoridad epistémica a un hablante, sino que tiene que poder percibirlo como en forma directa. El segundo punto del que habla Fricker es que no se puede codificar. Esto es como el punto anterior, pero al revés, digamos, así como no se puede deducir de un conjunto de reglas cuál es la forma correcta de evaluar un determinado discurso o unas palabras frente a las que me encuentro, tampoco puedo hacer el caso contrario y de un caso, hacer como el movimiento contrario y de un caso particular codificar una serie de reglas que me permitan eso, tener como un reglamento para saber cuándo tengo que evaluar positivamente o no un discurso o la palabra de alguien. Ya lo explica porque para ella la capacidad perceptiva moral virtuosa es como una sensibilidad, y del mismo modo se debería dar como una sensibilidad, debería darse en sentido testimonial. Vamos a ponerlo por escrito. Capacidad, de vuelta, ahí creo que estoy escribiendo. La capacidad perceptiva tanto en términos moral como testimonial es, ¿vieron que es difícil hablar y escribir en el pizarrón? Bueno, hablar y tipear en el pizarrón de la computadora es más difícil todavía. Confunde mucho. No se puede convertir en una serie de reglas. La frase que utiliza recurriendo de vuelta a esta cuestión de la improvisación tiene que ver con que pretender poder elaborar un reglamento epistémico con el cual pudiéramos evaluar a qué sujetos darle mayor autoridad epistémica que a otros y no cometer injusticias,
eludiría lo que ella le llama las demandas creativas indeterminadas de la vida comunicacional. O sea, básicamente es tan múltiple y tan hay tanta multiplicidad de casos en los que nos podemos encontrar en la necesidad de hacer un juicio sobre el testimonio que estamos oyendo, que no podríamos nunca elaborarnos una serie de reglas. Hacerlo implicaría, más tarde o más temprano, terminar cometiendo una injusticia contra algún sujeto testimonial, porque quedaría por fuera de las reglas que nosotros nos hemos dado antes. Hasta aquí las primeras dos analogías que hace Fricker entre la dimensión ética y la dimensión epistémica para construir sujetos virtuosos. La 3 y la 4 van como medio de la mano, por eso las anoto juntas. ¿Se acuerdan que la 3 era decir que los juicios que se establecían, los juicios testimoniales, virtuosos, adecuados, son al mismo tiempo intrínsecamente motivadores y intrínsecamente portadores de razones para ser aceptados? Fricker, de hecho, en el texto los trabaja como en común. ¿A qué se refiere con motivadores? A que son juicios que nos llaman a la acción. Imaginémoslo en el sentido ético, digamos, alguien nos narra una situación en la que se ha cometido una injusticia contra alguien, y nosotros reconocemos que se ha cometido esa injusticia. Bueno, hay algo en escuchar esa historia, ese Fricker, incluso aunque sea una historia pasada, aunque sea algo que pasó y yo ya no tengo ninguna capacidad de incidir sobre ese hecho, hay algo en el escuchar esa historia que es como que nos impele a movernos, como que quisiéramos hacer algo para remediar esa situación. Si lo vemos en un tiempo presente, de hecho deberíamos actuar en función de esa motivación, porque bueno, porque somos sujetos morales, entonces queremos evitar las injusticias. Pero incluso si nos contaran una historia sobre algo que ya pasó y sobre lo que no tenemos nada para hacer, nada que lo remedie, aún así eso nos daría como un llamado a la acción internamente. Del mismo modo, cuando hemos elaborado un juicio sobre, por ejemplo, de nuevo, con una historia que ha ocurrido en el pasado, se nos dice que X persona tenía razón al afirmar que A, esa afirmación sobre A, si nosotros somos sujetos oyentes atentos o testimonialmente virtuosos, o somos capaces de darle a ese sujeto que tenía razón, la razón, somos capaces de evaluar que correspondía reconocerle una autoridad epistémica sobre ese tema, entonces eso nos va a llamar a la acción y nos va a hacer sentir, che, pero tenía razón tal cuando dijo que che, qué bien que estaba tal cuando opinaba que tal cosa. Incluso aunque no tengamos nada para hacer para remediar el hecho de que no le hayan hecho caso, no le hayan dado bolilla, lo hayan ignorado, lo que sea que haya pasado. Del mismo modo... Perdón, Liber, 5 sí, minutos para que se corte, te bien, aviso. dale. Ahí me salió el cartelito arriba igual, buenísimo. Genial. Buenísimo, gracias. Cerramos estos 5 y cortamos, si quieren. Así queda como más armadito. Bien, hay una carga de motivación en desarrollar un juicio testimonial, del mismo modo que lo hay en desarrollar un juicio éticamente virtuoso. Del mismo modo, dice Fricker, hay una carga justificativa en esos juicios. ¿Por qué? Porque esta motivación que nosotros recibimos es una motivación racional. Al contrario de lo que Fricker llama los prejuicios, que es básicamente lo que todos llamamos prejuicios, digamos, esas imágenes estereotipadas que uno tiene, que provocan que descreamos o que le demos menor autoridad a determinadas palabras o a determinados discursos, o sea, a las palabras pronunciadas por ciertas personas o a determinados discursos. Un juicio realizado en base a una escucha atenta, una escucha virtuosa, nos llama a la acción y nos da
argumentos racionales para creerle a esa persona. O sea, es lo más lógico creerle a alguien que opinamos que tiene razón. Digamos, si nosotros hemos llegado a un juicio al que nos lleva a creer que la persona con la que estamos hablando está diciendo lo correcto, lo más lógico es que razonemos, bueno, debo creerle. Digamos, sería muy extraño que alguien dijera, esta persona tiene razón en lo que está diciendo, debo pensar que está mintiendo. Es como lógicamente contradictorio. Como existe esa motivación que Friedman racional, dice, no solamente es un llamado a la acción, actuar en consecuencia, creerle, sino que también es una justificación racional. Racional. Bien. El último de los paralelos que hace Fricker, y con esto cierro porque quedan 3 minutos, entre los juicios éticos y los juicios o las valoraciones testimoniales, tiene que ver con la faceta emocional que incluyen. Emocional. Bien. Cualquier cosa. Incluyen. Y este es un punto así como medio polémico. A mí, sinceramente, no me termina de convencer. Pero bueno, lo planteo y me parece que está bueno incluso para charlarlo después, si les parece. Creo que Ro va a tener bastantes cosas para decir al respecto. ¿Por qué? Porque acá, digamos, lo que está planteando Fricker es que toda esta argumentación que ella dio sobre cómo construimos nuestros juicios adecuados, tanto en términos éticos como epistémicos, hasta acá, digamos, son puramente una cuestión de raciocinio, de orden lógico. Pero al mismo tiempo, si ustedes se fijan, en este punto ella dio un primer paso en meter una cuestión relativa a la emoción, porque dice que algo de índole cognitiva, como es una percepción, creerle a alguien, o opinar que tal persona está diciendo algo que es verdadero, es intrínsecamente motivadora. ¿Dónde está la dificultad acá? Yo no estoy seguro, o sea, la pregunta que se está haciendo Fricker, no sé si vamos a llegar con el tiempo, pero bueno, vamos. La pregunta que se está haciendo Fricker es, ¿el oyente virtuoso necesita poseer como un deseo de verdad, o sea, como un deseo de tener un conocimiento reconocible como tal, con el fin de encontrar una motivación para aceptar algo cuando confía en ese hablante? ¿O simplemente por el hecho de confiar en el hablante ya acepta lo que está diciendo? O sea, ¿hay como 3 pasos en el proceso o hay solo 2? Ella dice que no. ¿Por qué? Porque la cognición tiene una dimensión intencional, emotiva, que nos impele a creerle a la persona. Pero bien, vamos a ver eso ahora que es medio raro. Si quieren, Sí, cortamos a mí acá. me gustaría que volvieras con esa cuestión, porque Dale. ahí hay cosas que me están haciendo, bueno, Sí, ruido, a mí también. ruido. Cortemos Sí, acá y ahora volvemos a entrar. sí, ya se corta y volvemos a ingresar. Ahí está.